altura. 17,4. Distribución de la fuerza sísmica por la altura. Para distribuir la fuerza sísmica va a depender del periodo fundamental. Primero, si el periodo fundamental es menor a 0,7 segundos, va a desaparecer la fuerza adicional y solamente nos va a quedar que la fuerza sísmica va a ser igual a el peso del piso por la altura, sumatoria de peso, lo vamos a poner con la misma letra, y por la cortante basal. Por la cortante basal. Donde la altura, esto será H1, esto será del piso 2 H2 y esto será H3, ¿no? Altura desde el nivel hasta el 0,0. Y los pesos serán de cada uno de los entrepisos que se tengan. La cortante basal ingresa solo. Significa de que para la fuerza 1 será igual a P sub 1 H sub 1 sobre P sub 1 H1, P sub 2 H2, P sub 3 H3 y por la cortante basal. Fuerza 2, P sub 2 H2 y lo mismo que se tenía anteriormente. Y la fuerza 3 teníamos esa expresión. Si t es mayor a 0,7 segundos y el periodo fundamental, se crea una fuerza adicional. Esta fuerza adicional en el último nivel. Esta fuerza adicional será igual a 0,07 C por B. Esto podemos asumir 0,15 B. ¿Cómo distribuimos la fuerza por la altura? Para el mismo caso, la fuerza por la altura será igual P sub I HI sobre la sumatoria de P sub I HI por la cortante menos la fuerza adicional. De esta forma, lo que es la fuerza en el piso 1 será igual a P sub 1 H1 sobre lo mismo la cortante menos la fuerza adicional. Y fuerza 3. Ahí tenemos, ¿no? Entonces una fuerza adicional que va a ser generada en el último nivel. En cuanto a lo que es la excentricidad accidental, respecto a la excentricidad accidental del punto 17.5, la excentricidad en X
es igual a 0,05, longitud en el mismo lado, en I, 0,05, longitud significa el 5%. Entonces ya no sería necesario, si ya tenemos un centro de masa donde va a estar la respuesta de la estructura donde debemos de aplicarlo, directamente ya colocamos las fuerzas. No es necesario que las fuerzas las generemos con un momento adicional, si no vamos a tener que generar ese momento adicional que nos habla la norma. Respecto a lo que son fuerzas verticales, lo que habíamos hablado el día de hoy en la mañana, según la norma, para las zonas 3 y 2, la zona 13 donde estamos nosotros, debe ser de 2/3 de Z, fuerza vertical. Pero ya sabemos que la fuerza vertical será notorio primero cuando son luces mayores a 24 metros y su valor de la fuerza del sismo vertical será igual a los 2/3 de la aceleración que se va a tener como efecto del Z. En cuanto a lo que es netamente su peso, ¿no? La fuerza cortante ya habíamos visto lo que es el Z, la categoría de edificación, tipo de suelo, amplificación del suelo, y el valor de C es igual a 2,5 T sub P sobre T, debiendo ser menor a 2,5, lo que conversamos el día de hoy en la mañana. En cuanto al factor de zona, Chimbote 0,4, está la zonificación de cada una de las ciudades en el anexo 1 de la norma, todas las ciudades con sus respectivas provincias. Usos también conversamos, acá están usos, por ejemplo, edificaciones que son dedicadas a viviendas, está como común, viviendas, oficinas, hoteles, etc., ¿no? Entonces, dependiendo de la categoría que vamos a elegir el respectivo valor de U. En cuanto a lo que son perfiles de suelo, también conversamos perfil tipo S1, S2, S3, el T sub P y el valor de S para cada uno de ellos. En cuanto a lo que son suelos, ahí está la pregunta que habíamos nosotros analizado el día de hoy en la mañana y que se les había pedido la respuesta del laboratorio número 5. El laboratorio 5, ¿cuál es la respuesta para lo que corresponde a la parte I? Lo dice: se tiene un perfil de suelo constituido por suelo cohesivo cuya resistencia al corte típico en condición no drenada es de 40 kilopascales, el estrato tiene 25 metros de espesor sobre roca. Parte I, clasifica el perfil de acuerdo a la norma SO30 y establezca los valores de S y T sub P que le corresponde. El gráfico le dan en la página siguiente, ¿no? Donde nos están dando 25 metros de suelo cohesivo y luego viene la roca. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de suelo es? S3, flexible. Entonces, parte I, S3, flexible, y nos dice S es igual 1,4 y T sub P 0,9. 2I nos pregunta: si el estrato fuera ahora de 20 metros, ¿cuál sería el tipo de perfil que le corresponde y cuáles serían los valores de S y T sub P? ¿Qué perfil es? S2 intermedio. Respuesta S2 intermedio. S es igual a 1,2, T sub P es igual a 0,6. Pregunta adicional que se había planteado el día de hoy en la mañana. Tengo una zona de estacionamiento. Continúa. Nos piden determinar la altura de la carga de impacto. Impacto lateral.
¿Cuánto es la altura en primer lugar? 0,6 como mínimo, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza? 1500 kilogramos fuerza, ¿no? Impacto. Entonces es una fuerza adicional que se va a tener que generar en el mismo, ¿no? Fuerza adicional. El factor de reducción sísmica, ahí tenemos para cada uno de los tipos de edificaciones, está en la norma, y nos habla de condiciones de irregularidad. Para estructuras que sean irregulares, ¿no? Para estructuras que sean irregulares, el R que se va a asumir es de 3/4 de este valor. Entonces, para sistemas estructurales, en sistemas estructurales viene a ser el R. El R de una estructura regular si es una edificación aporticada, R es igual a 8. La estructura aporticada no significa que sea 100% aporticada, puede tener algún muro, pero donde el pórtico debe absorber 80% de la cortante, ¿no? Sistema dual, donde el R es igual a 7. Dual sabemos que es un sistema mixto de pórticos también más muros, pero donde el pórtico tiene que absorber aproximadamente un 25%. Y un sistema de muros estructural donde el R es igual a 6, siempre y cuando el muro absorba más del 80% de la cortante total, ¿no? De la cortante total. Tenemos con muro de utilidad limitada, donde el R es igual a 4. Si esto fuese irregular, en la norma nos hablan de que lo que era regular se convertirá acá como un R' que es igual a 3/4 del valor regular. Eso implica que en una estructura porticada el R es igual a 6, sistema dual 525, muros estructurales 4,5, muro de utilidad limitada 3, ¿no? R es igual a 3. Además de lo que son sistemas estructurales, en la norma nos están hablando de lo que son desplazamientos laterales. Producto de la carga lateral, de todas maneras se va a deformar la estructura en el sentido lateral. Para eso nos piden un control conocido como deriva de entrepisos. Control de deriva de entrepisos. Pero para hacer el control de deriva de entrepisos tiene que ser en función de desplazamiento real. También hay un punto a la norma que nos habla de la conversión de desplazamiento real en desplazamiento, producto del desplazamiento elástico. 0,75
R del desplazamiento elástico. R del desplazamiento elástico. Se va a amplificar, entonces. Se va a amplificar. El elástico es el que nos va a otorgar un software. Y el 0,75R es un factor de amplificación del desplazamiento. ¿No? Amplificación del desplazamiento para obtener el desplazamiento real. Entonces, si ya tenemos las fuerzas sísmicas actuantes según una estructura, debemos de hacer la comprobación en cuanto al chequeo de desplazamientos. En la misma edificación debe de ser menor a 0,07. Si es de muro de utilidad limitada, menor a 0,05. Albañilería confinada, menor a 0,05. Entonces tenemos los controles. Estos factores o control numérico viene a ser la relación entre el desplazamiento menos el piso anterior entre la altura del piso menor al valor de la norma. Que es lo que estamos indicando, ¿no? Menor al valor de la norma, ¿no? Entonces tendríamos los controles para cada uno de los pisos que efectuar. Si en todos los casos es ok, implica que no haya agrietamiento por sismo. Consecuentemente debe de efectuarse ya el diseño. Pero si sale que no está bien, eso implica que debo de mejorar la estructuración. Eso implica que el edificio es flexible y debo de incorporar elementos de corte. Incorporo elementos de corte y vuelvo a hacer el chequeo. Significa un nuevo metrado, nuevo análisis, nuevo control. Si al final sale ok, procedo al diseño. Mientras no se pasen los controles respectivos, no se puede efectuar diseño alguno, ¿no? También está en la norma, ¿no? La fuerza de diseño. Nos indican que si un pórtico o un elemento estructural muro que se tenga absorbe más del 30% de toda la cortante, entonces se diseñará con un 25% adicional. Eso implica que voy a tener que factorar en el diseño 125 del valor de la fuerza. 125 o 1.25 del valor de la fuerza que estoy obteniendo, ¿no? Si la fuerza es tanto, 1.25. Genero un adicional. Para evitar lo que es netamente la parte de impactos entre edificios, lo mínimo es 3 centímetros y la fórmula para la junta sísmica
H menos 500, todo dado en centímetros. Esta altura es desde el nivel 00 hasta el analizado, que es donde va a ser la altura máxima de interacción entre los dos edificios, ¿no? Mínimo mayor a 3 centímetros como junta de separación sísmica, ¿no? Junta de separación sísmica. Y dependerá 3 más un valor determinado, por lo tanto es mayor de 3 centímetros. Todo esto está dado en centímetros. H también está dado en centímetros, lógicamente, ¿no? Entonces, obtenemos una junta de separación. Esa junta de separación, por decir, tengo acá un edificio y acá tengo otro edificio. La junta donde yo voy a generar va a ser en todo este bloque. ¿Ese H a cuál se refiere? ¿A esta altura o a esta altura? La pequeña. El H va a ser donde interactúan los dos edificios. El otro no va a interactuar. La junta se está colocando entre edificio 1 con edificio 2. Por lo tanto, es en ese lugar. Pues bien, ahora sí pasamos entonces al laboratorio número 6. Parte I nos están pidiendo determinar el periodo fundamental y el factor de identificación sísmica C. El periodo fundamental ya sabemos que es H sub n sobre C sub t. H sub n es igual a 9, C sub t por ser aporticado es igual a 35. Resultado 0,257. C es igual a 2,5 T sub P sobre T. Nos dice que el suelo es intermedio. Como suelo es intermedio, T sub P es igual a 0,6 para suelo intermedio. 2,5, 0,6 sobre 0,257. Resultado es 5,836, que es mayor a 2,5. Por norma nos indica que no puede ser mayor, entonces asumimos C igual a 2,5. ¿No? Parte I. Parte 2i, nos piden determinar la fuerza cortante en la base, ¿no? La cortante como factor de zona, ¿no? La ciudad que nos están dando es la ciudad de Trujillo. El uso que nos están indicando es un centro educativo. Ese ya sabemos que es un suelo intermedio. 1,2. C es 2,5. R es un pórtico, como es una estructura porticada, es igual a 8. Y el peso total del edificio
nos están dando el piso 1 de 180, el piso 2 de 160, el piso 3 de 150. El peso total es igual 490 y obtenemos un valor de la cortante basal de 110,25 toneladas. R tiene que ser mayor a 0,125. C es 2,5 sobre R, que es 8, 0,3125 es mayor a 0,125. Por lo tanto, pasamos al punto 3. El punto 3 nos pide determinar las fuerzas sísmicas por la altura. Fuerza del piso 1 es igual al peso del piso 1, que es igual a 180 por 3, 180 por 3, 160 por 6 y 150 por 9, multiplicado por la cortante 110,25. ¿no? ¿Por qué utilizamos esa fórmula? Debido a que el periodo fundamental es menor a 0,7 segundos, obteniéndose 20,889. Fuerza 2 es igual a 160 por 6 sobre la misma suma. Por 110,25 y eso es 137. Fuerza del piso 3 y obtenemos como fuerza del piso 3 52,224 toneladas. En el punto 4 nos están pidiendo la excentricidad accidental. En la excentricidad accidental tenemos, en cuanto a lo que es excentricidad accidental, tenemos el 5% de las longitudes. ¿Qué longitud vamos a tener en X? Si miramos X tenemos 10,5, ¿no? 10,5 de extremo a extremo, porque es la nosa. Y en el otro extremo tenemos 16,4. Obteniéndose como excentricidad accidental 0,525 y 0,82.